Perfecto. No estoy acostumbrado al podio. A ver, vamos a hacer lo mejor posible. Muy bien, hermanos, quiero recordarles un poco acerca de los temas que hemos estado viendo. Y necesitamos entender que si queremos un cambio en nuestras vidas, todo cambio no empieza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Está bien? Lo que hemos estado viendo, ya hemos hablado acerca del Espíritu Santo, de cómo nos ayuda a cambiar, ¿no?, de adentro hacia afuera. Ya vimos lo que el Espíritu puede ayudarnos a estar en comunión con Dios. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos muestra por dónde debemos de andar, y a través de la oración, a través de la comunión con Dios, el Espíritu nos habla y nos guía a ser cada día más como Cristo. Ya hemos hablado de que debemos construir nuestras vidas como familias confiadamente, ¿no? Y no confiando en nuestra inteligencia, confiando en Dios y no en nuestra inteligencia. Recordemos que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos va mostrando cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer. Si seguimos el ejemplo de Dios, cómo ha tratado al pueblo de Israel, cómo ha tratado a la ciudad santa, al pueblo de Dios, en este caso a nosotros, podemos ver cómo debemos de tratar y cuidar a nuestras familias, cómo debemos de amarnos unos a otros, a respetarnos, cómo cuidar a nuestro prójimo. También hemos estado hablando de los estilos de vida, que cuando vivimos con algunos traumas en nuestras vidas, con algunas carencias en nuestras vidas emocionales, eso crea trampas de vida en nuestra vida, y eso hace que no desarrollemos áreas en nuestra vida que podemos desarrollar todos los días, y que esos estilos de vida pueden hacer que no desarrollemos todo el potencial que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, porque vivimos sumergidos en nuestras trampas, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, porque las hemos construido desde muy pequeños. Pero Dios espera, con todo esto, que tú entiendas tu necesidad, ¿no?, y puedas entender lo que dice: dichoso es aquel que reconoce su necesidad espiritual, porque el reino de Dios le pertenece. Hermano, si tú entiendes cuál es tu necesidad, qué es lo que necesitas cambiar, si tú entiendes que hay cosas que necesitamos mejorar en nuestras vidas, entonces nos va a llevar a una transformación, a ser más como Cristo. Siempre nuestra imagen, el punto a seguir, el objetivo a imitar, debe de ser Cristo, debe de ser Dios, a nadie más. No podemos poner nuestra confianza en hombres, porque dice la Biblia ¿qué? Maldito aquel que confía en el hombre. Hermano, tu confianza no debe estar puesta en un hombre, en un predicador, en un pastor, en un evangelista, en tu mejor amigo. Tu confianza debe estar puesta en Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra clase de hoy es, por lo tanto, imiten a Dios. ¿Cómo vamos a cambiar todas esas cosas que no podemos cambiar? ¿Cómo vamos a transformar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacer lo correcto? Imitando a Dios, imitando su amor. Efesios 5:1, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imiten a Dios. ¿Qué ha hecho Dios, hermano, en la historia? ¿Qué ha hecho nuestro Padre del cielo durante todos estos siglos de la humanidad? ¿Recuerdas cuando Adán y Eva vivían con Él? Estaban en su presencia, tienen el privilegio de estar en su presencia. Si vemos, dice la Biblia, que oían pasar la presencia de Dios, veían la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Esa luz poderosa que veíamos en la transfiguración de Jesús, esa presencia de Dios ahí estaba, con ellos, convivía con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el hombre? Pecó. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? El hombre se alejó de Dios por su pecado.
Recordemos que Dios no puede vivir, no puede estar en el pecado, porque Él es perfecto, santo y puro. 3 veces santo, dice la Escritura. Por eso el hombre se apartó de Dios. Y después, ¿qué hizo Dios? Juntó a su pueblo para mostrar otra vez su amor. Y lo llevó a una ciudad prometida. Lo sacó de la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? Y cómo mostró su poder y su grandeza. Y sin embargo, ¿qué hizo el pueblo que Dios había sacado de la esclavitud? Empezó a renegar, ¿verdad? Señor, nos hubiéramos dejado allá, hubiéramos quedado mejor allá. Hubiéramos muerto, ¿no? Allá, que habernos traído aquí. Y otra vez el pueblo pecó, y entonces esa generación no pudo ver las promesas de Dios. Dice la Biblia que hasta la siguiente generación. Y luego viene Jesús, hermano, y dice la Biblia que lo despreciamos, que no lo tuvimos en cuenta en Isaías, ¿verdad? Pensamos que Dios lo había castigado. La humanidad decidió crucificarlo. Los que se decían religiosos, los que se decían yo amo a Dios, yo sigo a Dios, no lo reconocieron y no lo obedecieron. Y no siguieron su ejemplo. ¿Y qué pasó? Lo crucificamos. ¿Y qué sigue haciendo Dios, hermano, hoy en tu vida? Amigo, hoy te despertaste, hoy amaneciste. Es una muestra de que Dios te ama. Es una muestra que Dios te da un día más de oportunidad de vida para que cambie tu vida. Dios te ama tanto que no quiere verte seguir sufriendo tras tus errores, tras tu pecado. Seguir viviendo como vives hasta ahora. Padre, ¿no te duele ver a tus hijos sufrir? ¿No te duele ver a tus hijos llorar? ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo ha sido? No sé si tú recuerdas, cuando tú que fuiste padre, tuviste a un bebé entre tus brazos y estaba enfermo. Te decía, papá, ¿me duele? Papá, me duele aquí, me duele allá. No, solo lloraba. No podría decirte qué le dolía. ¿No se te quebraba el corazón al saber qué hacer con él? ¿No sentías angustia de qué va a pasar con su salud? ¿Qué va a suceder de él? Así nos mira nuestro Padre en el cielo cuando tú no sabes qué hacer y solo te estás quejando y solo estás sufriendo. Y sufres por tu pecado, sufres por errar el camino, sufres por tus malas decisiones. Y sin embargo Dios está ahí como tu Padre, viéndote, queriendo ayudarte. Pero tú no lo buscas, pero tú no lo llamas. Si te das cuenta, hermano, como Dios, como nuestro Padre, siempre desea lo mejor. Y dice la Escritura, si nosotros que somos padres malos y nuestros hijos piden un pescado, no le damos una culebra, ¿no? Y si nos pide pan, no le damos una piedra. Cuanto más su Padre que está en el cielo les dará lo que ustedes pidan. Pero, hermano, siendo reales, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un problema, hermano? ¿Qué hacemos cuando no hay dinero en casa? ¿Qué hacemos cuando vivimos en carencia? ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué hacemos cuando no hacemos la voluntad de Dios? La realidad, y muchas veces, primero vamos a ver qué hacemos a nuestra manera, ¿verdad? Vamos y queremos buscar un trabajo y queremos hacer y esforzarnos con nuestras capacidades. Si vivimos en pecado, nos alejamos de Dios en vez de acercarnos.
como dice la Escritura, acercarnos a la presencia de Dios y caminemos confiadamente porque Él es amoroso, compasivo. Pero cometemos el error de pecar y alejarnos, de vivir en la luz, y cuando pecas te alejas más, cuando deberías estar más cerca de la luz, porque no tienes la capacidad de vencer. Pero con Dios todo lo puedo, dice la Escritura. Pero hermano, imitamos el corazón de Dios, vemos el amor de Dios en nuestras vidas todos los días. ¿Tú imitas a Cristo en cada área de tu vida? Ahora, hermano, si tú no estás casado y piensas casarte, piensa un poco. Si no puedes cuidarte de ti mismo, cubrir tus necesidades de ti mismo, y quieres casarte, ¿crees que tendrás la capacidad de cubrir las necesidades de otra vida? Si muchas veces tus padres te dan un pececito, ¿no? Y ahí lo tienes y se te muere, imagínate qué va a pasar con otra persona a tu lado, ¿no? O como los hijos que dicen: papá, yo quiero un perrito, mira, tráeme el perrito, yo deseo tanto un perrito, ¿no? Y te lo traen, ¿no? Y te dicen los padres, ¿no? Ya sabes, cuídalo, es tu responsabilidad, es tu perrito, lo tienes que cuidar, tú le tienes que dar de comer, lo tienes que limpiar. Y al final de cuentas, ¿quién termina limpiándolo, dándole de comer, llevándolo al veterinario? ¿Quién termina? Uno, ¿verdad? Los papás. Si realmente tú quieres, hermano, alguien más en tu vida debe de demostrarse la gloria de Dios, el resplandor de Dios mismo. Imitar a Dios y seguir el ejemplo de sacrificio de Cristo. No es fácil. Si tú quieres, hermano, si te es difícil sacrificar siendo soltero por alguien más a tu alrededor, te va a ser más difícil sacrificar siendo casado. No creas que va a ser más fácil, va a ser más difícil. Por eso hay hombres que sacan un libro que dice: Dios mío, por favor, hazme viuda, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que toda su esperanza estaba allí puesta, ¿no? Y cuando no suceden las cosas como ellos esperan, ¿qué sucede? Se frustran, se trauman y no quieren luchar. Pero Dios estipuló el matrimonio con un propósito: para entender la naturaleza de Dios, para entender la profundidad del amor de Dios, para entender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que tú vas a tener que hacer por los hijos que Dios te dé. Porque cada uno de nosotros, como dice aquí, nadie obtiene un diploma de cómo ser un buen esposo o una buena esposa. ¿O alguien recibió clases para eso? No, ¿verdad? ¿Alguien recibió clases para ser un buen padre, una buena madre? No. La verdad, muchos hemos estado aprendiendo en el camino, ¿verdad? Muchos vemos y todo nos preocupa cuando son recién nacidos, ¿verdad? Híjoles, ya le salió un granito, híjoles, ¿qué tendrá, no? Híjoles, no tiene pelo, va a ser pelón toda la vida. Y así estamos preguntándonos por su futuro, no lo conocemos. Porque el amor es un aprendizaje constante, hermano. Tal vez al principio uno se entretiene con la novedad de vivir juntos, de comprar cosas para la comida, pintar el apartamento, buscarle un nombre a la nueva mascota, de cocinar juntos y al terminar ordenar una pizza porque la receta no sirvió y no sabía de hacer comer ninguno de los dos, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado tú, hombre, mujer? ¿Alguna vez has querido hacer alguna cosa en tu casa y se te quema el agua? ¿No? De verdad, muchas veces cuando llegamos al matrimonio no sabemos ni hacer una sopa, ¿no? Y hacer un arroz.
Todavía algunos hasta la fecha, después de 20 años de casados, no saben hacer arroz. ¿No? Se le quema el arroz o le sale engrudo, ¿no? ¿Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano? Claro que no. Pero a medida que pasan los días, nos enfrentamos con la realidad de vivir en pareja. ¿Cómo podemos crear bases sólidas para un amor duradero, hermano? Si te das cuenta, hermano, los primeros 2 años cuando recién te casas, dicen que es la luna de miel, ¿no? Y hay es así, estudios científicos, que los primeros 2 años dura el amor, el amor de luna de miel, 2 años nada más. Y después llega la cruda realidad, ¿no? Siempre tu esposo, tu esposa tuvo carencias, pero nunca lo vistes porque lo vistes bonito, ¿no? Ese amor no te dejaba ver sus defectos, solo veías todo lo bueno de él. Y por más que las hermanas te decían, hermana, ¿segura te vas a fijar en él? ¿Ya lo viste? Sí, sí está re bonito. Y sin embargo, tú te fijabas en él porque el amor era ciego, sí, así, textualmente era ciego. Pero después vas a darte cuenta quién eres tú, pero también quién es él y cómo es él. ¿Y qué pasa cuando 2 mundos chocan? Pues llega el caos, ¿no? No está el cosmos, el orden, como dice la Biblia, sino el caos. Y cuando tu vida no está basada en Dios y no estás dispuesto o dispuesta a someterte a la voluntad de Dios, ¿qué crees que va a pasar, hermano? Tarde o temprano serás más un número de la estadística de los divorcios, un número más de la estadística de las separaciones. ¿Por qué? Porque ni uno ni otro, ninguno de los dos estuvieron dispuestos a someterse. Una persona que no es enseñada desde pequeño a obedecer, a someterse a una autoridad, y no lo quiere aprender durante su juventud, ni su adolescencia, ni su soltería, no creas que lo va a hacer cuando se case, porque va a seguir con su patrón, porque no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a dejar sus costumbres, sus comodidades, no está dispuesto a sacrificar nada por otra persona. Entonces mucho menos va a estar dispuesto a sacrificar por alguien a su lado. El matrimonio es un camino, cada día aprendemos a enfrentar los nuevos desafíos juntos, a tomar decisiones que beneficien a los dos, a dar generosamente no solo que uno tiene, sino lo que uno es. Hermano, a veces uno piensa como hombre, y yo pensé eso, y yo lo creí durante mucho tiempo, que mientras llevara a la casa el sustento, el alimento, ¿no? Ya con eso ya había cubierto. Pero no solamente basta eso, hermano, sino dice la palabra también que debemos de darnos unos a otros, ¿verdad? Darnos nosotros mismos. El amor más grande que uno pueda tener, que es dar la vida, ¿verdad? Hermano, tú llegas cansado de tu trabajo y si no está la comida, ¿tú estás dispuesto a pararte y a servirte y a atenderte? ¿O qué haces? Oye, mujer, ¿por qué no está la comida? ¿Por qué no me atendiste? Tú debes de estar, ya sabes que a mí me gusta calientita la comida cuando yo llego. Piensa una pregunta, hermano. ¿Jesús trataría así a tu esposa? No. Hermana, piensa un poquito. Cuando tu esposo está molesto y enojado, ¿qué haces? ¿También gritas y te enojas? Piensa un poquito. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Se pondría a gritar con tu esposo? ¿Se pondría a discutir con él? ¿O lo buscaría llegar a un acuerdo? ¿Qué dice la Escritura? Que
Que nuestras palabras sean ¿para qué? Para edificar, para construir, para unirnos. Pero tus palabras, hermano, hermana, ¿son para eso realmente? ¿O solo estamos juzgando? ¿O estamos viendo los errores de los demás? ¿Ya ves? Lo volviste a hacer. ¿Ya ves? Te lo dije y no lo hiciste como yo te dije. Así nos trata Dios, hermano. El amor de Dios así nos trata. Cada vez que te equivocas, Dios está ahí, señalándote con una luz. Mira, ahí va el pecador, ahí va el pecador. Véanlo, véanlo. ¿Tampoco está así Dios? No nos trata así Dios. Dios nos trata con compasión y con amor. Pero si tú no haces lo mismo y no sigues el ejemplo de nuestro Dios, entonces ¿qué ejemplo sigues? Si no sigues a Dios, ¿a quién sigues? Solo hay dos caminos, no hay más caminos. ¿Sigues al diablo o sigues a Dios? No hay más caminos. Tú estás dispuesto a dar, estás dispuesto a darte antes que tu comodidad, antes que estar en paz tú en tus emociones. ¿Cuántas veces, hermano, hemos tenido que enfrentarnos como hermanos en un conflicto, en un malentendido? ¿Has estado dispuesto a sanar las heridas? ¿O tú dices, no, pues ahí es problema de él, que lo resuelva? Mientras que yo esté bien, ahí será de él. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Dice la Biblia, ponte paz con tu hermano. La Biblia nos llama a seguir su voluntad y su ejemplo. Dice también ahí, dice, es un camino similar al discipulado que sigue Jesús. Tanto en el matrimonio como en el discipulado debemos ser guiados por la oración que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Tanto en el matrimonio como en el discipulado demostramos el verdadero amor a través del perdón. Tanto en el matrimonio como en el discipulado tenemos como fin último entrega total de sí mismo, así como Jesús amó a su iglesia y se ofreció por ella en la cruz. Porque nadie nace aprendiendo y Jesús es el único que nos puede enseñar lo que significa verdaderamente el verdadero amor. Recordemos hoy esos 3 consejos bíblicos que nos ayudará a mejorar cada día como parejas. Hermano, Jesús nos mostró ese amor en la cruz. Cada uno de nosotros que llegamos a la iglesia, hermano, los que tenemos el privilegio de haber llegado desde jóvenes, hemos tenido el privilegio de discipular y ayudar a otros y ser discipulados. Si te has dado cuenta, todo esto es para que tú aprendas a cuidar lo que Dios te ha dado y cuidarnos unos a otros y mostrar el amor fraternal unos con otros. Si tú no has aprendido a amar a tu discipulador, si no has aprendido a amar a tu discípulo, ¿crees que vas a poder amar a alguien más que Dios te dé en tu vida? ¿Y que vas a ver todos los días de tu vida? ¿A tu esposa, a tus hijos? Hermano, es importante que si tú quieres un futuro con alguien a tu lado, aprendas a someterte a la voluntad de Dios, amar a Dios. Dice la Escritura, a estar dispuesto a morir como murió Cristo en la cruz. ¿Para Cristo fue fácil? No, ¿verdad? ¿Para Cristo fue sencillo? No. ¿Cuántas veces lo traicionamos? ¿Cuántas veces lo ofendieron? Tú mismo, siendo discípulo, ¿cuántas veces le has ofendido? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de lo que Él ha hecho por nosotros? Hermano, gracias a Dios, tú posees lo que hoy tienes. ¿Te has olvidado que gracias a Dios tienes lo que posees hoy? ¿Y crees que es por tu increíble talento? ¿Crees porque eres increíble, por eso tienes todo lo que posees hoy? No, hermano. Es porque Dios te lo ha dado. ¿Qué vimos aquí? Vamos a ver qué es lo más importante para mantener nuestra vida espiritual. ¿Qué nos enseñaron nuestros principios básicos? Orar, para tener una relación con Dios, ¿verdad?
Perdonar las ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Y qué más? Dar la vida por los demás. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde o se destruye a sí mismo? Dice la Escritura. Jesús nos mostraba que había que hacer su voluntad. Si alguno quiere ser discípulo mío, ¿verdad? Cargue con su cruz cada día y sígame. La cruz, hermano, es todos esos problemas, todas esas emociones, todas esas situaciones que cargamos día tras día, todas esas preocupaciones, que si los hijos, que si la esposa, que si la economía, que si el coronavirus, ¿no? Todo eso, hermano, que pueda suceder en nuestro alrededor, todo eso debemos de hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Veamos qué escrituras nos llaman a vivir de esa manera. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Estén siempre contentos, oren en todo momento. Hermano, ¿tú oras en todo momento? Cada vez que peleas con tu esposa, ¿vas y oras? Cada vez que tienes una diferencia con un hermano, ¿vas y oras? En ese momento, no te esperas 10 horas después. Cada vez que no sabes qué hacer, cómo enfrentar una situación, ¿vas y buscas el consejo de Dios en oración? ¿Escucha la voz de Dios a través de tu palabra? ¿O solo tú hablas y hablas y hablas y no dejas hablar a Dios a través de su palabra? Eso lo aprendimos desde los principios básicos, ¿verdad? Cuando tú hablas a Dios, estás orando, tú te comunicas con Dios. Y a través, Dios se comunica contigo a través de ¿qué? De su palabra, de la Biblia. Dios se comunica contigo a través de ella. Pero si nunca la lees, si no estudias todos los días tu palabra, si no profundizas en la Escritura, si solo habla la Escritura y dice, Dios me ama, ok, ya, ven, vámonos. ¿Y qué aprendices? No sé, pero que Dios me ama, ¿no? Eso es más que suficiente. Y te vas, hermano, sin haberte alimentado. ¿Acaso tú podrías vivir con un vaso de agua todos los días? Pues ya comí ya un vaso de agua. Podrás vivir unos días, pero aún científicamente te vas a morir. Entonces, ¿por qué a veces nos apartamos de Dios? ¿Por qué a veces caemos en pecado? Porque estamos mucho tiempo lejos de la presencia de Dios. Mientras estés en la luz, mientras vivas en la luz, Dios estará ayudándote a vencer. Pero mientras tú no quieras estar ahí, Dios no te va a obligar, pero vas a ir disminuyendo y tu espíritu se va a ir disminuyendo. Es nuestra responsabilidad mantener nuestra relación y nuestra comunicación con Dios todos los días. No es responsabilidad de un predicador, no es responsabilidad de tu discipulador, no es responsabilidad de tus hijos o de tu esposa. Es tu responsabilidad. Es tu propia responsabilidad, es tu salvación. Perdonar lo que hablamos. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Perdónense mutuamente como Cristo, como Dios los perdonó. Hermano, tú cuando perdonas, te olvidas de lo que te hicieron y tratas a los demás sin reserva, o guardas tus reservas, o pintas tu raya. Ok, te perdono, pero hazte para allá, ¿sale? Como que pinta tu raya. Eso realmente es perdonar. Hermano, el verdadero perdón olvida. El verdadero perdón, cuando se perdona, amas como si no hubiera pasado nada. Pero si tú dejas una reserva en tu corazón, un pedazo de amargura,
Dice la Escritura que eso va a contaminar tu vida. Si tú dejas esa amargura que nazca en tu corazón y no limpias y perdonas completamente como Dios perdona, no vas a entender ni comprender la grandeza de Dios. Porque así lo dice el Padre nuestro, ¿no? Así lo dice la Escritura. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien nos ofende. Pero tú, ¿cómo le vas a decir a Dios, hermano, que te perdone si tú no perdonas a tu hermano que ves? Si tú no pasas por alto por la ofensa a tu esposo, a tu esposa, a tu hija, a tu hijo. Dice la Escritura que si tú no haces eso con tu hermano que ves, ni creas que Dios te va a perdonar. Entonces debemos estar en paz unos con otros, en el matrimonio, con los hermanos, con los amigos. Debemos vivir en paz por respeto y obediencia a Dios. Da la vida, dice la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿La iglesia lo lastimó a Jesús? Sí. ¿La iglesia lo abandonó a Jesús? Sí. ¿La iglesia lo juzgó? Sí. ¿Te has sentido juzgado alguna vez, hermano? ¿Te has sentido señalado alguna vez? ¿Te has sentido lastimado por alguien? Así como Cristo. Amén. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Se llenó de amargura? No estuvo dispuesto a morir. Dice: no, pues ahora no hago nada porque esos cuates no lo merecen. Así como somos nosotros. No, yo antes daba mi ofrenda, ahora yo no voy a darla porque no lo merecen, ¿no? Yo antes servía en la iglesia, pero ahora ya no porque no lo merecen, porque me trataron mal. Yo antes daba lo mejor de mí y ahora ya no porque no me saludan como antes. Ya no tenemos el saludo fraternal, dijo el marín que ya nos saludáramos. ¿No? Esa es la verdad, hermano. Si tú pensaras como Cristo pensó, si tú actuaras como Cristo actuó, tú estarías dispuesto a dar tu vida por los demás, por la iglesia, por tu hermano, por tu esposa, por tus hijos, y hacer la voluntad antes que seguir tus deseos, antes que hacer tu propia voluntad. Hermano, vemos, Dios siempre te ha amado y siempre te amará. Él es un Padre bueno y compasivo, y Él es siempre bueno. Dice la Biblia que a buenos y malos trae la lluvia y el sol por igual. A Dios los bendice por igual. Si Dios no hace reservas, ¿por qué nosotros sí? Imitemos el ejemplo de Dios. Nosotros, hermano, no somos nadie para juzgarnos unos a otros y señalarnos unos a otros. No somos dioses. Quien es juez es Dios. Quien va a dictar sentencia es Dios, ni tú ni yo, solo Dios. Entonces, nuestro deber no es juzgarnos, sino ayudarnos. Como hijos de Dios, como miembros de un pueblo santo, de una nación santa, como miembros de un cuerpo, nuestra obligación es ayudarnos a hacer la voluntad de Dios cada día. Como conclusión, si imitamos a Jesús, podremos vencer como Él venció. Decía Jesús: yo vencí al mundo, tú vencerás. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, hermano. Si tú no cambias hoy tu mentalidad, si tú sigues creyendo que no hay cosas que necesitas cambiar, estás equivocado, porque no has llegado a la imagen de Cristo. No has llegado a ese lugar.
profetas, apóstoles. Como decía Pablo, no he llegado y me esfuerzo cada día. Hermano, no hemos llegado ni a la altura de Pablo. ¿Cuánto más nos falta para llegar a la altura de Cristo? Entonces, no seamos orgullosos y reconozcamos que no somos perfectos, que no somos buenos y que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y seamos más como Cristo. Amigo, te invito a leer la palabra de Dios para que a través de ella construyas el verdadero amor en nuestras familias. El verdadero amor que solo Dios puede mostrar y que ha mostrado a través de la historia del ser humano, y que su amor es infinito, que su amor no tiene fin. No comprendemos lo ancho, amplio y alto que es el amor de Dios. Hermanos, no te olvides que Dios te ama. Solo espera que te acerques a Él cada día, cada instante, porque te ama. Vamos a terminar con oración.